La hora de Maquiavelo. Sí, sí, ¿qué tal? Esta es la hora de Maquiavelo. Bueno, por supuesto, las 14 toneladas de piedra que le tiraron al intento de reforma, a ver, reforma previsional, de reforma de la fórmula con la que se calculan las jubilaciones de Macri, fueron 14 toneladas porque realmente las pesaron. Eh, no tengo el estimativo de cuántas toneladas de piedra le tiraron a Macron, pero como mínimo 10 veces más que a Macri, con una diferencia que la reforma que pretendía Macron en Francia el año pasado rige y ya no hay más piedras. Y era bastante lógico porque se trataba de que los franceses terminen trabajando la misma cantidad de años o una similar cantidad de años al resto de los europeos, los alemanes, por ejemplo, que se jubilan a los 65 años. Macri, además de cambiar la fórmula del cálculo de los aumentos, también le elevaba un par de añitos a las mujeres en la edad jubilatoria, porque bueno, porque viven más, hay que pagar más tiempo. Y en todo el mundo la tendencia es a aportar más tiempo, ya que vamos a vivir más en promedio, por supuesto, ¿no? Pero, ¿por qué está aquí Albert Einstein, ese famoso físico que se le atribuye, bueno, que descubrió, desarrolló la teoría de la relatividad y se le atribuye haber tenido la base para crear la bomba atómica? Acá tiene su fórmula famosa, E igual a mc al cuadrado, ¿no? Bueno, ¿habrá quizás algún físico o matemático que pueda descubrir la fórmula mágica, la fórmula perfecta para resolver el problema de las jubilaciones? Porque vos te acordás cómo era, ¿no? Macri propuso cambiar la fórmula, que ponerle más componente de la inflación que del aumento de los salarios, porque los jubilados se estaban quedando atrás. Macri esperaba que bajara la inflación y la inflación no bajó, la inflación subió. Y le tiraron toneladas de piedra. Después vino Alberto Fernández y los jubilados, por supuesto, perdieron mucho más con Alberto Fernández que si hubiese regido la fórmula de Macri. Entonces los políticos empezaron. No porque si la fórmula de Macri era mejor o estaría mejor, no porque Milei tiene que cambiar la fórmula que había dejado Cristina, que empobreció a los jubilados. Y los políticos nos hacen como una pelea. A ver, te cuento cortito la parábola de la caverna de Platón, ¿no? Que decía que bueno, era una caverna donde había unos presos, ¿no? Y lo único que veían era la luz que venía de afuera, no veían lo que pasaba en el exterior. Entonces, para jorobarlos les pasaban como unas siluetas así medias raras, y claro, y ellos veían proyectadas las sombras, que eran monstruos, y creían que afuera había unos monstruos y se quedaban tranquilos en la caverna. Esa era la famosa parábola de Platón. Sirve porque así funciona la política. Y en esto del sistema previsional nos hacen digámosle, un show de la fórmula jubilatoria. Encontramos, a ver si lo podemos ver a Einstein ahí, encontremos a un premio Nobel de matemática que nos haga una fórmula mágica para mejorar las jubilaciones. Y la verdad que no es así. En el fondo, para que los jubilados no se mueran de hambre, habría que haber cambiado todo el sistema de jubilaciones de la Argentina. Se privatizaron las jubilaciones, al kirchnerismo no le gustó, las volvió a estatizar, confiscó los fondos que se habían acumulado, los robó directamente. Y después sumó más jubilados con moratoria tras moratoria que no habían aportado. ¿Por qué? Porque en el fondo hay un problema muy grave, y es que esta economía, la mayor parte de esta economía está en negro. Y eso tiene que ver con que nadie contrata a nadie en blanco, por los costos, por los riesgos. Entonces el problema es muy profundo.
¿Esto lo está explicando Milei? Creo que no, porque la reforma laboral, que es la que por ahí podría lograr que, que las pymes, el principal empleador de la economía, contraten, bueno, esa reforma laboral se cayó con el decreto y andás a ver si va a poder volver con la idea Milei. Nadie habla de esto. Nos hacen el cuentito de la caverna de Platón. Por eso, quédate, en 5 minutos me voy a sentar con un experto del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, que está en la Argentina y que nos va a explicar cómo muchos países, incluso más pobres que la Argentina, o con menos potencial que la Argentina, han resuelto sus problemas jubilatorios. Y la Argentina sigue como en la caverna de Platón, ahí dibujándonos que se pelean por la fórmula mágica, y el tema es el central de la Argentina. Pero yo antes te quería mostrar una encuesta de la semana que te está de alguna forma mostrando que Milei corre el riesgo de intoxicarse. Milei corre el riesgo de intoxicarse. No con la, sí, ya sé, no con la comida, sino con su propio relato. De que él sacó en el balotaje el 56% y tiene el mandato del 56% para hacer lo que le parezca sin explicarlo. Esta es una encuesta de Opina Argentina, de Facundo Nehamkis. ¿Qué debería hacer la oposición ante un Milei que tiene unas ideas revolucionarias que no las explicó demasiado bien y que en sus DNUs y en sus ley ómnibus que fracasó tenía muy buenas propuestas que no las supo explicar, pero que dice, un 55% dice, debería colaborar. Quiero que veas el próximo, que es digamos, si querés, la pregunta inversa que hizo Opina Argentina. ¿Qué debería hacer Milei ante la oposición que le hizo caer sus 600 leyes dentro de la ley bases del piripipí, no sé, pindonga? Bueno, el 32% dice que debería imponerse así a las piñas y el 64% que Milei debe acordar con la oposición. De hecho, no nos olvidemos, Milei tiene el 10% de la Cámara de Diputados, el 15% de diputados y el 10% del Senado. Si no acuerda, no puede gobernar. Una reforma laboral, una reforma previsional por decreto, no se pueden hacer. Quiero que veas el próximo y qué opina la gente de la ley ómnibus. Ley ómnibus de la que nadie sabe muy bien de qué se trata todavía. Bueno, fíjate vos, hay un 43% que le parece que está bien y un 45% que le parece que está mal. Sí. Facundo Nehamkis preguntaba, ¿y usted qué sabe de la ley ómnibus? El 99% le diría, y la verdad que nada, porque no se explicó y no se explica. El presidente toma ese término, como todos los presidentes últimamente, en los últimos años, de la campaña permanente, ¿no? Que viene de Estados Unidos, de la década del 80, ¿no? Como que los presidentes tienen que estar en campaña permanente. Lo que pasa es que se lo explican mal, porque no se trata de una campaña electoral permanente, se trata de una campaña con su gestión de gobierno, ¿no? Entonces lo entienden mal, hacen cualquier cosa, como, Cristina lo entendía así, Cristina Kirchner, y para recuperar intentaba recuperar su imagen caída allá por el 2012, cuando mandó a estatizar o a expropiar YPF. Argentina le pagó a Repsol 5.000 millones de dólares y dejó al resto de los accionistas así nomás. Bueno, eso fue campaña electoral y no le sirvió ni siquiera para ganar las elecciones después. Ahora, esa campaña electoral, además de los 5.000 millones que se le pagó a Repsol, ahora hay que pagar 16.000 millones más por el juicio que perdió Argentina en Nueva York. Suma 21.000 millones de dólares. 21.000 millones de dólares le salió esa campañita permanente. Ahora la pregunta es, ¿la campaña permanente de Milei qué es? ¿Pelearse con todo el mundo? ¿Insultar a los gobernadores? ¿Insultar a Lali Espósito?
La verdad, bueno, yo te voy, hay un gráfico, a ver si lo tenemos ahí, que quiero que veas de nuevo, otra vez, que es el número 4, ¿eh? Ese, que es la actitud que quiere ver, lo que quiere ver la gente en Milei. 2/3 que se ponga de acuerdo con los políticos o que los convenza y que saquen el país adelante. Bueno, eh, quiero proponerte, como siempre lo hago todos los fines de semana, que te metas en el portal de TN para leernos. Con el ajuste y la caída de la ley Ómnibus, encuestadores creen que Milei está en el peor de los mundos, haciendo un ajuste que obviamente se siente muy fuerte. Hay una retracción del consumo y de las ventas en todos los sectores, sin lograr nada de sus reformas estructurales por sus peleas constantes con todo el mundo. Como te prometí, quédate en 2 segundos, me voy a sentar con un señor que se llama Rodolfo Berhan, un doctor en física y en matemática, experto del Banco Mundial, del Fondo Monetario, que nos va a explicar cómo la Argentina puede resolver el principal problema de su fracaso. Bueno, y usted lo está viendo, es el doctor Rodolfo Berhan. A ver, es un consultor que trabaja para el Banco Mundial, trabajó para el Fondo Monetario. Entiendo que ayudaste a un montón de países a resolver problemas similares a los que tuvo la Argentina. Bueno, primero, muchas gracias por tenerme, Diego. Es un verdadero placer poder conversar contigo. Mira, mostraste cosas muy interesantes. Las 14 toneladas y los disturbios en París. La verdad es que eso muestra que la gente realmente no entiende cómo se manejan las pensiones. Porque una fórmula, bueno, sí, tiene un impacto, pero eso no es el fundamento que es necesario resolver. Mira, acá lo teníamos a la foto de Albert Einstein y la fórmula. De paso, ¿nos podés explicar un poco qué significa la fórmula que supuestamente es la base de la teoría de la relatividad? Energía es igual a E igual a mc al cuadrado. Bueno, eso te dice que eventualmente, transformando la masa, podrías generar una cantidad enorme de energía. O sea, ¿podríamos, cambiando la fórmula de las jubilaciones, hacer felices a los jubilados? Mira, técnicamente la fórmula es muy simple. Tienes los siguientes factores. El primero es estimativo de vida. Claro. ¿Cómo calculas eso? Fácilmente. Hay estadísticas, te dicen, pero hay un inconveniente. La ciencia empieza a encontrar soluciones que nos permiten vivir cada vez más. Y se espera incluso un salto donde con inteligencia artificial se podría llegar a vivir, algunos estiman, más de 100 años, tranquilamente. Entonces, imagínate cuánto tuvieses que trabajar y ahorrar y tener qué rendimiento para poder tener una renta, por no sé, 30, 50, 60 años. Digna, digamos. Y además digna, sí. Bueno, el primer factor, como te decía, es cuánto va a vivir la persona en promedio. Y eso es una incógnita muy grande, 1. 2, cuánto va a rendir el rendimiento de las inversiones, de las contribuciones, digamos, y por cuánto tiempo. Tercer factor es la inflación. ¿Cuánto va a perder el valor de esto? O sea, tienes que ver rendimiento real más que el rendimiento nominal de las inversiones. Y el tercero es el riesgo político, que hemos visto en muchos países, donde ahorros privados han sido expropiados. Por ejemplo, en la Argentina. Correcto, no es el único país. Hay otros países. Ah, mira, los Kirchner tuvieron imitadores. Yo diría que fue un poquito simultáneo en varios países. Generalmente lo que pasa es que cuando hay problemas de finanzas,
Los gobiernos buscan dónde existen fondos. Eso es lo que hicieron los Kirchner. Querían más plata y la plata estaba ahí y fueron y la manotearon. Perdón, recordémosle para los más jóvenes. Hicieron una encuesta entre todos los que estaban dentro del sistema privado. Que no eran todos, era la mitad de la gente. Los que estaban en el sistema privado, todos le dijeron a Néstor Kirchner, queremos seguir acá. Ante esa respuesta, ¿qué hizo Néstor Kirchner? Las estatizó igual, o sea, confiscó los fondos de las jubilaciones. Wow, eso es una muy mala noticia para la gente. ¿Cómo estaría la Argentina con el sistema de jubilación privado? Porque hoy la mayoría de los jubilados cobran $100. Pues eso es una verdadera vergüenza. Estarían mejor si hubiesen aportado todos los años desde 1994, 5 que fue. Fíjate, Diego, tú has dicho algo muy importante. Si la gran mayoría está en el sector informal, no van a existir los aportes necesarios para cubrir siquiera una mínima pensión. Los Quiere fondos decir que desaparecen. el problema no está solamente en el sistema jubilatorio y en la fórmula mágica, No, sino que hay algo más. no, necesitas formalidad. Te comento rápidamente, en un trabajo que hice en un país del África, habían dos equipos. Uno tratando de resolver el déficit que tenía el sector formal de pensiones, donde los empleados y empleadores contribuían. Yo estaba a cargo del sector informal, porque también necesitan tener una pensión. ¿Qué porcentaje de la población estaba en el informal y en el formal? Acá es 50-50 más o menos. No, allá era mucho peor, 80%. Era informal. Informal, Ah. sí. Estamos un poco mejor que África, mirá qué bien. Bueno, de algunos países de África. Entonces, ¿qué pasaba? Hicimos una campaña para contar a la gente informal lo importante que era tener beneficios en la edad donde uno deja de trabajar o de poder trabajar. Estaban fascinados. Muchos de ellos decían, ¿cuándo empezamos a contribuir? Entonces, el secreto del sector informal es como la venta de celulares. Tiene que ser atractivo. No puedes buscar a la gente, ellos tienen que venir. Pero eso es muy difícil y requiere quizá la fórmula mágica. Comunicación. Muchísima comunicación, explicar. No, si le explicas a gente que ha visto que en la edad, cuando no podían trabajar, se quedaban dependiendo de limosna, dicen, no, yo quiero ahorrar ahora, quiero hacerlo. Y si tienes una entidad detrás de eso sólida que cumple, es una solución fantástica. Ahora, ¿cómo haces en un país como la Argentina, en donde la legislación laboral es prácticamente es un cartel, pobre, es un cartel con el que nacen los trabajadores, que dice, ni se te ocurra contratarme, porque te hacen juicios, etcétera, etcétera. Y las pymes, que son las que quiebran con esos juicios, me imagino que en todos los países del mundo, pero en la Argentina especialmente, emplean al 80% de los trabajadores. Es muy lindo las grandes empresas, todos queremos trabajar para Google, Microsoft, qué sé yo, pero lamentablemente el 80% del empleo está en las pymes. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque yo puedo decir, ay, qué lindo, yo quiero tener aportes, pero alguien me tiene que contratar en blanco. Mira, ese es un problema serio que podríamos dedicarle una sesión completa, quizás varias, porque son temas muy complejos, difíciles de tratar, pero algunos países lo han resuelto, Ajá. obviamente, ¿no? Si ves Estados Unidos y muchos otros países latinoamericanos. Eso es interesante, porque nosotros nos comparábamos con Europa, ahora nos estamos comparando a ver si podemos imitar a Perú. Sí. ¿Qué países lo están resolviendo? Bueno, ahí hay una lista grande. El secreto de todo esto es tener el valor de pensar que sí, uno cambia la reforma laboral, permite la libre contratación y la libre salida del mercado, entonces se va a crear más empleo. Pero ese miedo de saltar a este nuevo modelo impide que los países cambien esa metodología y sea más, vaya más a la protección del empleado, sin darse cuenta que le están limitando sus opciones
Porque el empleador no es un fondo de caridad. No, y además, las pymes no tienen el capital como para aguantar fondos o incluso una pregunta que muchos se hacen. Che, las cargas sociales en este país se basan en sueldos que negocian los, los sindicatos con las grandes empresas. Y las empresas chicas no participan y tienen que pagar esos convenios laborales, esos sueldos. Y las mismas cargas. Todos los países tienen las mismas cargas para, digamos, para la Ford que para el tallercito mecánico de un barrio. No, mira, la verdad es que en muchos países hay buena comunicación, explican a la gente que el individuo tiene que ser responsable de sí mismo. Entonces, sí, las empresas te dan un apoyo, te facilitan muchas veces los gobiernos a crear empleo, pero en el fondo ninguna empresa te va a dar al final de tu trayectoria profesional suficiente ingreso de jubilación. Tú tienes que estar consciente de que es tu responsabilidad de invertir, de tomar un plan individual, etcétera, porque la verdad es que hay mucho cambio. Bueno, ahí es interesante, porque los Kirchner, cuando manotearon los fondos de las AFJP, que dicen, estatizaron las AFJP. No, le sacaron, las AFJP hicieron su negocio y se fueron. Le sacaron la plata a los que habían aportado. Había alguna gente de clase media, que tenía buenos sueldos, que habían decidido hacer un aporte adicional para tener mejores jubilaciones. Pero ese aporte ya no era obligatorio por ley, sino que era voluntario. Bueno, lo manotearon también y se lo quedaron también. Entonces, no es difícil en un país así decirle a la gente, si vos pones algo, te organizo un fondo aparte para que tengas una mejor jubilación y que aportes vos tus ahorros, fomentándote, rebaja de impuestos, lo que sea, y la experiencia esa es complicada, porque después también eso te manotean. La verdad es que necesitas continuidad. Es un país difícil. Continuidad y por muchos años. Necesitas garantías, seguridad. Hay modelos que tratan de hacerlo, pero todo depende de la idiosincrasia del país. ¿A quién, antes de hacerte la última pregunta por cómo ven afuera a la Argentina, a Milei, si tuvieras que decirte, mira, dame el ejemplo de un país de América Latina, sobre todo, para que lo siga Milei, para que diga, che, mirá cómo lo hicieron, que lo hicieron bien. Alguien que siga Milei. Bueno, yo pienso que Milei es único. Pero algún país, que para que Milei diga, bueno, a ver, Chile... para que escoja Uruguay, un país que vea en Latinoamérica. Sí. Que sí funciona. Que sí funciona el sistema de pensiones, o que por lo menos, a ver, que sí funciona. Que lo hizo un poco mejor que la Argentina. Mira, el Uruguay, que son los vecinos, es un muy buen ejemplo y está acá al lado. Ahora, la dimensión es otra. Obviamente, hay que tener en cuenta eso. ¿Tiene Uruguay menos sector informal que la Argentina? Obviamente. Y bueno, además mantiene sus cuentas individuales. Y la moneda se mantiene estable, entonces es más fácil. Pero déjame decirte dos ideas que vi en algunos países. La primera es, como hay tres factores, ¿cuánto contribuyes? La edad de jubilación, ¿cuándo te jubilas? Y cuál es la renta que quieres obtener. Existen modelos, por ejemplo, en Holanda, vimos que la gente es bastante madura y se da cuenta que no existe la magia. Depende de esos tres factores. ¿No está la fórmula mágica? A ver, ponémelo a Einstein, por favor. Bueno, necesitamos el Einstein 2, supongo. Pero nadie crea dinero, a no ser que lo imprimas, y entonces te ataca por otro lado. Mira, si le das a escoger las tres opciones a diferentes sectores... Ajá, ¿cuáles son? ¿Cuándo te jubilas? La edad de jubilación. Ajá. Y ahí hay un factor muy interesante. Muchos países están optando por poner la edad de jubilación reajustable a la expectativa de vida del país. 1. 2. ¿Cuánto quieres aportar? Porque depende de eso.
Y ¿qué jubilación? ¿Qué cantidad de jubilación quieres tener? Esos 3 parámetros lo manejan, bueno, dependiendo del rendimiento, obviamente, que cualquier matemático te lo calcula, te va a decir, necesitas o jubilarte mucho más tarde, trabajar más años, que es lo que Europa está haciendo, poner más aportes, que queda muy difícil, porque ya la carga social está... Es alta. Es alta. Y la tercera es, ¿cuánto de ingreso necesitas? Claro. Y lamentablemente requiere mucho más contribución que la que vemos en los países. ¿Y qué hacen los holandeses? ¿Qué eligen? ¿Qué es lo que eligen? Hay diferentes sectores, porque son convenios, fondos casi exclusivos, como también de industria. Y cada uno decide qué hace. Claro, puede ser que algún tipo que haga un trabajo duro, diga, no, yo quiero jubilarme con lo que sea, y otro que hace un trabajo que por ahí es más cómodo, le gusta, de repente dice, che, yo quiero trabajar más. 10 años más. Sí. Hay muchas opciones, da la libertad, el entendimiento, pero hay que comunicar, hay que explicar. Puedo hacer replay, hay que comunicarlo, hay que explicar. Acá no se explica nada. Sumaban entre ley ómnibus y DNU 900 leyes y decretos. Nos fuimos enterando de qué se trataba cuando se cayó. Es antes. Pero para terminar, doctor Rodolfo Werhan, ¿cómo se ve a la Argentina de Milei, esta nueva Argentina de Milei, que tiene 60 días, en Washington, en Europa? Bueno, como bien lo sabes, Wall Street está muy entusiasmado, ve aire nuevo, fresco, ve ideas nuevas, revolucionarias, pero a la vez hay dudas. ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo sigue? Faltaría tal vez el tacto político que ayude. Lo ven a Milei muy peleador, ¿no? La verdad que obviamente. Sí. Bueno, usted lo escuchó. Es un lujo haberlo tenido acá en la hora de Maquiavelo. Es un consultor que desde el Banco Mundial asesoró a muchísimos otros países que la tenían peor todavía que la Argentina para mejorar su sistema de jubilaciones. Muchachos, me quedo con una. Con el Einstein que estaba acá atrás. No hay una quimera de una fórmula mágica. Hay que hacer cambios estructurales profundos. Y el que lo tiene que explicar es el gobierno y es Milei. Rodolfo Werhan, muchas gracias por seguir viendo a la hora de Maquiavelo. La hora de Maquiavelo. ¿Te mueve la búsqueda de un futuro mejor? Proteger al planeta y a quienes vivimos en él también nos mueve. Por eso desarrollamos tecnologías sustentables para que puedas moverte como quieras. Toyota, todo lo que te mueve.